Y puedes tomar tu lugar, querido hermana, qué bueno que puedes estar con nosotros. Hay que hacer un pequeño recordatorio. En el capítulo 3 empezábamos hablando acerca de los deberes en el matrimonio, los deberes de la esposa, los deberes del esposo, y después en el versículo 8 hablábamos acerca de tener una buena conciencia como creyentes. Y llegamos a este versículo 3, este versículo 13, donde son bien interesantes lo que el apóstol Pedro le escribe, estos consejos, esta reflexión a los creyentes. Hay que recordar que cuando el apóstol Pedro escribe este mensaje, los creyentes estaban pasando por persecución, estaban siendo perseguidos en los diferentes lugares del continente de Asia Mayor y de Europa, principalmente en Jerusalén, en Italia. Conocemos dentro de la historia que los creyentes eran llevados por el emperador Nerón al Coliseo romano, donde eran prácticamente sacrificados, eran aventados a los animales salvajes, a los leones, para ser comidos, para ser de entretenimiento para las personas. Entonces, fíjate qué nos dice este versículo 13, y el apóstol Pedro empieza este versículo 13 con una pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Porque en el contexto que nos dice del versículo 8 al versículo 12, nosotros como creyentes debemos de tener una buena conciencia, pero y esa palabra de tener una buena conciencia hace referencia a llevar una vida agradable a Dios, una vida conforme a Dios. Capítulos anteriores nos hace referencia a que como a personas que estamos sujetas a algún gobierno, nosotros como creyentes por causa de Cristo tenemos que aprender a sujetarnos a los gobiernos. Después nos dice que aquellos que están en servidumbre, aquellos que estaban sirviendo a algún señor, aquellos que eran mayordomos, debían de aprender por amor a Cristo a hacer bien su trabajo. Y a todo eso estaba haciendo referencia Pedro cuando hace esta pregunta: ¿y quién es el que os podrá hacer daño? Porque si tú y yo hacemos las cosas correctas conforme a la palabra de Dios, no tendría que haber alguna ocasión en nuestras vidas para ser lastimados. Si tú y yo nos portamos justamente, no tendríamos por qué preocuparnos de lo que pueda pasar el día de mañana. Porque si tú y yo nos comportamos como buenos creyentes, amando a nuestros enemigos, orando por aquellos que nos ultrajan y persiguen, bendiciendo a aquellos que nos maldicen, como nos dijo Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, nuestras vidas no deberían de estar preocupadas por los problemas que la sociedad pueda afectarnos, porque no somos prisioneros, porque no estamos haciendo cosas injustas, porque no somos secuestradores, porque no somos personas que están quebrantando la justicia de Dios, y mucho menos la justicia de los gobiernos. Nosotros como mexicanos tenemos una constitución, y como creyentes y como buenos hijos de Dios debemos de aprender a sujetarnos a ella, entre paréntesis, siempre y cuando no nos hagan alejarnos de Dios o hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice: ¿y quién es el que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. Porque nosotros como creyentes, nuestro enfoque debe de hacer el bien. Y esta palabra bien hace enfoque de guardar las enseñanzas que Jesucristo nos dejó. Y las enseñanzas que Jesucristo nos dejó son bien amplias, son bien extensas, y cada día como creyentes estamos luchando por cumplirlas. Nos cuesta, es difícil, a veces no sabemos ni siquiera qué tenemos que hacer, pero si nos vamos a la palabra de Dios podemos encontrar sus enseñanzas, lo que hemos estado viendo a lo largo de esta carta de Pedro. Entonces, si nosotros tenemos una buena conciencia y practicamos las enseñanzas de Jesucristo, no tendríamos que estar preocupados por lo que nos va a pasar, porque estamos actuando de una manera correcta. Pero mira qué nos dice el versículo 14, porque hay que recordar que estamos en una sociedad perdida, y mientras estemos en una sociedad perdida, aunque tú y yo procuremos el bien, esta sociedad que se ha corrompido va a tratar de lastimarnos, va a tratar de alejarnos de Dios.
Pero en cuanto a nuestra conciencia, debemos de estar tranquilos sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso nos hace dormir en paz. Eso nos hace descansar. Eso nos hace estar tranquilos. Muchas personas, por su forma de vivir, por esa forma contraria a la voluntad de Dios, muchas veces no pueden conciliar el sueño. Les cuesta dormir. Cualquier cosita, suena el teléfono y luego se alteran y se preocupan. ¿Qué habrá pasado? Porque dentro de ellas saben que no están haciendo bien las cosas. Pero en nuestro caso debería de ser todo lo contrario. Sabiendo que tú y yo guardamos y tratamos de hacer el bien, ¿quién podrá contra nosotros? Pero mira lo que nos dice este versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La realidad es que si nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, no deberíamos de padecer por causa de aquellos que no tienen a Cristo. Pero estamos en este mundo. El mundo está sujeto a Satanás. Entonces, en este versículo 14, el apóstol Pedro recalca algo que ya habíamos visto en el capítulo 2, que si padecemos por causa de Cristo somos bienaventurados. Y es parte de una bienaventuranza que encontramos en Mateo 5, donde Jesucristo dice: bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque de ellos es el reino, porque ellos van a heredar el reino de los cielos. Nosotros debemos de estar tranquilos, aunque van a venir problemas a nuestras vidas sin merecerlo, porque eso es la realidad. Muchos de nosotros nos portamos lo más correcto posible, sin embargo, por cuestiones de la vida y de esta sociedad somos afectados. Y te puedo hablar de un ejemplo que pasó hace unos días, que pasó ayer, ¿no? Esa escuela allá en Texas, una primaria, donde un adolescente o un joven, no sé si tenía 18, 19 años, agarró unas armas a la primaria y empezó a matar a todo aquel que andaba en esa primaria. Hasta ahorita yo no tengo información de que probablemente uno de los niños fuese creyente o que sus papás fuesen creyentes, pero yo estoy seguro que de esos 19 niños que eran, o 19 personas que eran aproximadamente las que fallecieron, yo estoy seguro que una de esas personas, sus papás eran creyentes. Y nos ponemos a preguntar, ¿se lo merecían sus papás perder a sus hijos en una escuela porque a alguien se le ocurrió ir a matarlos? No se lo merecían. Y es algo triste. Pero debemos de entender que estamos sujetos a la voluntad de este mundo, en el sentido de que Satanás tiene dominio en esta tierra por ahora. Y aunque nos portemos justamente, muchas veces van a venir cosas injustas a nuestras vidas. Por eso es que este versículo 14, el apóstol Pedro nos dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Cuántos misioneros no han ido a pueblos y han terminado encarcelados o han terminado apedreados, y muchos de ellos han muerto? ¿Cuántos hermanos allá en África, en Asia Menor, donde llevar la palabra está prohibida en muchos lugares, han muerto por causa del evangelio? ¿Cuántos hermanos en los pueblos de aquí de Oaxaca han dejado su vivienda y han dejado sus bienes porque han sido corridos por causa de Cristo? Muchos hermanos creyentes han perdido a sus hijos por causa de Cristo. Muchos hijos, muchos jóvenes creyentes han perdido a sus padres por causa de Cristo. Y muchas veces en ese dolor nos preguntamos y cuestionamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué, aunque yo te sirvo, las cosas vienen mal a mí? ¿Por qué pasan estas cosas a mi vida?
Y el apóstol Pedro nos escribe en este versículo: si algunas cosas padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es algo que no podemos entender por ahora, pero cuando estamos padeciendo por causa de Cristo, por causa de la justicia, somos bienaventurados ante Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra bienaventurados? Somos mayormente bendecidos por Dios. Porque como creyentes debemos de aprender que el tiempo que estamos en esta tierra es temporal y que algún día mi vida va a ser llamada ante la presencia de Dios. Y que ante los problemas que pueda yo tener en esta sociedad, que va a ser injusta con mi vida está guardada y mi vida va a estar premiada por Dios por toda la eternidad. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del enojo? Que yo sé que es difícil, pero debemos de aprender a mirar a Cristo y seguir adelante. La vida no es fácil en esta sociedad. La vida no es fácil. La vida del creyente, mientras estemos en esta tierra y mientras nuestro Señor Jesucristo no venga por su iglesia y no venga a reinar por 1000 años, como nos dice en Apocalipsis, vamos a estar padeciendo por causa de Cristo. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: si yo soy perseguido, ¿cuánto no más ustedes? Y es un reto como creyentes, porque la sociedad, a través de su ideología y esta palabra que es globalización, está llevando a la idea de todas las personas que estamos aquí para vivir felices y que la felicidad solamente se encuentra en esta vida. Pero nos vamos a la palabra de Dios y encontramos que la felicidad completa se va a encontrar cuando tú y yo estemos cara a cara con Dios en los cielos. Por ahora tenemos que pasar sufrimiento, por ahora tenemos que padecer, por ahora tenemos que luchar, por ahora tenemos que afirmar nuestra fe. ¿Sabes que cuando estemos con Dios, la fe se va a terminar? Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe es que Jesucristo va a venir. Nuestra fe es que Jesucristo está con nosotros. No podemos verlo, pero lo creemos. No podemos ver a Jesucristo viniendo en ese espacio que hay de el tercer y segundo cielo, pero creemos que Jesucristo va a venir algún día. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, nuestra fe se va a cumplir. Ya no va a haber necesidad de creer por algo con certeza, aunque no lo veamos, porque ahora lo vamos a ver. ¿Sabías que nuestra esperanza como creyentes se va a terminar cuando seamos galardonados con los galardones y cuando estemos con Dios viviendo en el paraíso? Pero por ahora, hermanos, tenemos que fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, porque un largo camino nos queda y confiamos en Dios y en Cristo, que Él nos va a sacar adelante. Pero la vida no es fácil. La vida es una vida de retos, de necesidades, de problemas. Pero somos bienaventurados cuando tú y yo padecemos por causa de la justicia. Somos bendecidos por Dios cuando tú y yo padecemos por causa de su nombre. Por eso nos dice el versículo 14 en la parte final: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Cuando el apóstol Pedro escribe estas palabras, era porque el pueblo de Dios, porque los creyentes estaban siendo perseguidos por las autoridades romanas. Estaban siendo llevados a los calabozos, estaban siendo crucificados, estaban siendo apedreados, estaban siendo quemados en las hogueras. Y probablemente los creyentes se veían pequeños ante todo el problema que tenían. Pero el apóstol Pedro les dice estas palabras: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis.
El apóstol Pedro, en otras palabras, les está diciendo: sean valientes, no tengan temor, no tengan miedo por causa de las injusticias que están ustedes padeciendo. No tengan miedo por ser comidos por los leones en el Coliseo Romano por amor a Cristo. No tengan miedo por ser apedreados, no tengan miedo por ser quemados, porque como creyentes nuestra esperanza y nuestra fe es una vida mejor que la que esta vida nos puede ofrecer. Y estas palabras deben de estar presentes en nuestras vidas. Y a lo mejor para nosotros, los que estamos en la ciudad de Oaxaca, donde no padecemos persecución, estas palabras no las tomamos con tanta importancia. Pero yo estoy seguro que los creyentes que están padeciendo persecución a lo largo del mundo toman estas palabras con fuerzas y se mantienen firmes, porque son alientos para ellos. Son palabras de aliento para su fe, para su esperanza. Y tú y yo, que ahora todo está tranquilo en cuanto al cristianismo en Oaxaca, en la ciudad, no tomamos en cuenta estos versículos, pero lo deberíamos de hacer. Deberíamos de estar preparados. Versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro primero les dice: sean valientes, y luego en este versículo nos da a entender que debemos de estar preparados en nuestra fe, preparados en nuestra esperanza. Porque hoy en día la sociedad demanda razones de nuestra fe. La sociedad demanda razones del por qué tú y yo creemos en Cristo y del cambio que Él puede hacer en nuestras vidas. Y nosotros, como buenos discípulos de Jesucristo, deberíamos de poder defender nuestra fe. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde: ¿estás preparado para dar defensa de nuestra fe? ¿Estás preparado para poder refutar todas aquellas ideologías que hablan acerca de que Dios no existe? ¿De que la religión solamente es una manera de gobierno? ¿Estamos preparados para poder dar defensa de nuestra fe en Cristo? ¿Para poder dar defensa de nuestra fe en Dios? Porque en esta sociedad te vas a encontrar de todo tipo, desde las personas que te dicen: bueno, demuéstrame que Dios existe, porque para que yo crea en Dios tengo que verlo. ¿Cómo podrías enseñarle a estas personas o a esta clase de personas que te dicen: demuéstrame que Dios existe? ¿Cómo podrías defender parte de nuestra creencia que nos habla que nosotros no venimos de una evolución, sino que venimos de la creación de Dios? ¿Cómo podríamos defender nuestra fe en diferentes aspectos acerca de qué hay más allá de la vida y de la muerte? Debemos de estar preparados. ¿Cómo tú y yo nos preparamos para poder contestar estas preguntas? A través de la palabra. A través de la palabra y el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Pero debemos de tomarle esa importancia. Debemos de decirle: Señor, prepara mi vida, prepárame en conocimientos para poder defender tu palabra. Antes, yo me atrevo a decir que no había tantas personas ni tantas ideologías tan alejadas de Dios, tan perversas, tan quebrantadas. Hoy en día la sociedad se ha preparado para poder refutar la palabra de Dios,
y los creyentes nos hemos quedado atrasados en cuanto a preparación para poder dar validez a la palabra de Dios. Y deberíamos también preocuparnos en esto que nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Estad ¿qué? Siempre, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Debemos de estar preparados para presentar defensa, pero ¿con qué? Con mansedumbre. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, necesitamos estar preparados para poder dar defensa de nuestro credo, pero necesitamos tener un tiempo en la palabra de Dios. Así como, y puedo poner un ejemplo para que se nos haga más fácil entender, así como aquellos que todavía van a la escuela, así como aquellos que están estudiando una carrera, ellos se preparan en lo que van a estudiar para que puedan ser de ayuda a las personas. Y en el área médica, que es en la que yo estudié, cuando yo tengo que hacer algún tratamiento, no va a venir la persona a decirme hazle así y hazle así. No va a venir una persona que está por la calle, hazlo así y hazlo así porque así debe de ser. Se supone que para eso yo estudié 5 años, para poder estar capacitado, para poder guiar y para poder hacer los tratamientos. Es lo mismo en la palabra de Dios. Como creyentes, nosotros debemos de estar preparándonos día con día para poder dar fe, para poder dar esperanza, para poder evidenciar nuestro credo en Cristo, para poder fundamentar nuestra fe, para poder fundamentar nuestra esperanza en Cristo. Pero eso conlleva preparación, a comparación de una carrera que a lo mejor dura 3, 4, 5, hasta 6 años. Nosotros como creyentes estamos en constante preparación de aquí hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Pero así como los estudiantes toman tiempo para estudiar, toman tiempo para ir a la escuela, toman tiempo para estudiar para su examen, como creyentes deberíamos de tomar un tiempo para estar aprendiendo de la palabra. No te conformes solamente viniendo los domingos y los miércoles a escuchar la palabra. El día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar a Dios? Porque al final de cuentas, el tiempo no nos pertenece. El tiempo le pertenece a Dios. Y nuestra prioridad debería de ser estar buscando a Dios constantemente en nuestras vidas. Versículo 16, y con este versículo vamos a terminar. Nos dice: teniendo buena conciencia. Una vez más es tocada esta palabra, conciencia. Teniendo una buena conciencia, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Para que sean avergonzados todos aquellos que procuran nuestro mal. Va a llegar el momento que Dios va a hacer justicia por todas las injusticias que como creyentes hemos pasado. Pero no nos toca a nosotros hacer esa justicia, hacer esa venganza como nos dice en los Salmos, sino es de Dios. Dios se va a encargar de darnos justicia. En Apocalipsis, el año pasado que estuvimos viendo el libro de Apocalipsis, hay una parte donde nos dice que las almas de todos aquellos que padecieron por causa de Cristo le están diciendo al Señor, le están diciendo a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a juzgar y a vengar nuestras vidas? Y se le ha respondido que todavía falta, hasta que algunos creyentes también van a tener que padecer por causa de Cristo.
pero la justicia va a venir de parte de Dios. Nosotros que hemos sido perseguidos, y la iglesia que ha sido perseguida, que ha sido golpeada, aquellos creyentes que murieron en el tiempo de Pedro, aquellos creyentes que están muriendo por causa de Cristo, nosotros tenemos la certeza que algún día, cuando Cristo venga a reinar, va a traer esa justicia y el pago a todas aquellas personas que quebrantaron a los creyentes. Pero a nosotros nos queda permanecer firmes, porque la vida no es fácil, la vida es injusta, porque en la vida van a venir muchas pruebas, muchos problemas, muchas necesidades, y tenemos que aprender a confiar en Cristo, que Él nos va a sacar adelante. Te invito a que te pongas de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar por esta palabra, que sea de bendición para nuestras vidas y que nos mantengamos firmes en nuestra fe, en nuestra esperanza, procurando esa buena conciencia en esta vida, que es un reto que tenemos como creyentes. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad, Señor. En esta hermosa noche te doy las gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a estar preparados para poder dar y presentar defensa de nuestra fe, Señor, de nuestros credos, siempre con mansedumbre y reverencia, Señor, ante todo aquel que demande razón de nuestra fe, Señor. Yo te pido que tú prepares nuestro corazón y que entendamos, Señor, que este versículo que nos dice que debemos de estar preparados, nos está hablando a que debemos de intencionalmente prepararnos en tu palabra, tener tiempo para escudriñar tu palabra, tener tiempo para tener comunicación contigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que tú seas nuestra prioridad, que no sea el trabajo, que no sea el descanso, que no sea incluso la familia, que nuestra prioridad seas tú, Señor. Estar preparado siempre, siempre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.